Es nuestra creencia que el método científico es una herramienta de pesquisa de la verdad de inmensa utilidad para la sociedad contemporánea. La ciudadanía eficiente, en definitiva, la instalación de una democracia global que sea humanista y que sea productiva, requiere ciudadanos cultos, ciudadanos con conocimientos. Esta ampulosa introducción no es otra cosa que el inicio de nuestro podcast, que con tanta entusiasmo y anhelo hacemos, Ciencia y Civilización, conversaciones inteligentes con amigos profundos. Hoy tenemos a mi camarada, el doctor Michael J. González Guzmán, un veterano de la medicina ortomolecular, una persona de infatigable optimismo en un futuro con más salud para todos, y es un conferencista incansable, un prolífico autor de ensayos científicos, de libros científicos. La verdad que es un gran placer para nosotros tener otra conversación siempre productiva con Michael González. Vamos a adentrarnos pues en esta edición de Ciencia y Civilización. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que los agarra esta comunicación. Tengo un enorme gusto hoy de estar con, quiero llamarle a mi amigo y camarada, una persona de brillante trayectoria, el doctor Michael J. González. Antes de arrancar en este espacio de Ciencia y Civilización, déjenme contarles brevemente que Michael González es miembro de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el recinto de Ciencias Médicas. Michael es además un autor prolífico, tiene más de 250 publicaciones científicas. Hay además dos libros muy interesantes, I Had Cancer, What Should I Do? Y otro que se llama New Insights in Vitamin C and Cancer. Después van a encontrar los enlaces abajo de esta publicación, donde usualmente ponemos las referencias científicas, etc. Michael además es no solo un inveterado atleta, sino que además en un campo completamente no relacionado, que es la medicina ortomolecular, es nada menos que miembro del Salón de la Fama de la medicina ortomolecular. Es un Hall of Famer y es un enorme gusto, un enorme placer tener entonces a Michael J. González. Doctor, muy bienvenido a Ciencia y Civilización. Saludos, Ernesto. Un gran placer para mí estar contigo. Tú sabes que no es muy común estos juntes ortomoleculares y cada vez que se dan, pues me acuerda a la vieja guardia de la física. Es la vieja guardia, pero es la física moderna. Cuando podían juntarse Einstein, Heisenberg, Planck, Bohr. Digo, no estamos, ¿verdad? Quizás a ese nivel tan grande, pero es algo parecido cuando hacemos estos juntes ortomoleculares. Bueno, yo me acuerdo, tú sabes que de hecho, nosotros nos conocimos debe ser mucho más de una década, en realidad en Wichita, Kansas, en el laboratorio y centro médico de nada menos que el doctor Riordan, Hugh de C. Riordan, ya fallecido hace mucho, y era interesante porque éramos unos poquitos, es decir, ¿te acuerdas que nos reuníamos creo que cada 2 años y éramos siempre los mismos durante años, confluíamos de muchas partes del mundo, así que, bueno, en esa época la verdad que era aún más difícil el panorama, estaba muy cerrado todo. Pero ahora, y es lo que me parece muy interesante, y te quería proponer si podemos encaminar la conversación hacia allí, ahora a pesar de la repulsa general, la cantidad de evidencia científica, Michael, que hay, que valida este abordaje que nosotros hemos defendido durante 2 décadas ya o más, de la corrección molecular del medio interno como una herramienta de profunda eficacia y de tremenda seguridad y, vamos a decir, rentabilidad, es costo efectivo en la medicina, ¿no? Así que, ¿cómo tú ves la cuestión? Pues mira, hemos tenido nuestras altas y bajas. Quería decirte que hubo un momento dado cuando tú y yo estábamos al principio, éramos los jóvenes de esta área, ahora somos los herederos, ahora somos los viejos de esta área. Hay que aguantar. Pero mira, déjame decirte, yo he visto ciertos avances, por ejemplo, en los mismos avisos médicos jóvenes que tengo oportunidad de verlos ayer en el Centro de Ciencias Médicas. He visto que ellos a veces se sienten esa pasión por hacer algo distinto, por hacer algo, no se conforma con lo que existe de momento, con las limitaciones que tiene la medicina convencional y quieren ir un poco más allá. No son todos, ¿verdad? Porque he tenido hasta grupos que me atacan de jóvenes que me da mucha pena porque veo que no son personas de un pensamiento crítico, sino que se dejan llevar con toda por la información que tienen presente. Y la ciencia nunca va a poder avanzar de esa manera. Si tú no retas la ciencia nunca va a poder avanzar. Y tú podrás estar
correcto o podrás estar equivocado, pero hay que retar la ciencia para que la ciencia pueda avanzar. Y yo creo que yo estoy en parte contento porque he hecho cierta labor en encender esa llama en estos muchachos que están comenzando, ya sea, tengo la oportunidad de dar cursos a naturópatas, quiroprácticos y médicos, y he tenido oportunidad de por lo menos prender esa llama en muchos de ellos. Bien, bien, claro. Bueno, esa es una labor, yo no quiero decir labor pequeña y de hormiga, porque 256 papers no es una labor pequeña, es un montón de labor. Pero hay una cuestión, estamos en el fondo a contrapelo, a contramarcha digamos, del statu quo de la educación, porque es de todos conocido que la currícula de estudios, el plan de estudios esencialmente de los jóvenes médicos del futuro, doctoras y doctores, de hecho sale de la industria, que es quien financia las universidades, los congresos, así que hay una especie de obvia recursividad en la formación, en la educación misma de los jóvenes, de los futuros médicos, porque están entrenados para pensar esencialmente en que las enfermedades son un conjunto de síntomas que hay que mitigar. Entonces es una medicina, yo digo anti, esencialmente es un catálogo de fármacos que va cambiando porque las patentes expiran, obviamente, y entonces no es más rentable. Es un catálogo de fármacos para mitigar síntomas. La cuestión es, Michael, ¿es esta la manera de construir una salud integral para el futuro? Pues mira, totalmente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es la peor forma. Yo creo que tiene un rol, ¿verdad? En cuestiones agudas, y yo creo que es importante para cuestiones agudas, pero hasta ahí llegamos, porque cuando tú ves enfermedades crónico-degenerativas, no ves un gran efecto de esta medicina toximolecular. Lo que sí te iba a decir es que es una pena que hoy en día, ¿verdad? Esta medicina del occidente, la medicina convencional, no atienda el aspecto que yo creo que es más importante en el estado de la salud, que el estado es la energía. O sea, tú ves todas estas culturas antiguas, la medicina china, la medicina ayurveda, que ellos sanaban porque entendían la energía. Los mismos chamanes, que no tienen ninguna preparación en la ciencia como tal, conocen el movimiento, la energía de la naturaleza, y con esto es que ayudan a sanar. Y nosotros solamente acá, en la medicina convencional, se usa la energía para diagnóstico. Electrocardiograma, electrocardiograma, el CT scan, son cosas para diagnóstico, y no tenemos la conciencia o la inteligencia de usarlo para tratamiento. Es un argumento muy interesante. Puedes explicar, porque parte de nuestra audiencia es gente interesada en su salud, pero no necesariamente, digamos, experta en el área de la salud. Tú estás hablando de formas de energía, porque sí, el trazado eléctrico cerebral o pulsos cardíacos, que tienen obviamente un empleo en la parte diagnóstica. ¿Puedes explicar un poquito? Bueno, básicamente es que ese gap de entendimiento de cómo utilizar la energía, pero tú sabes que esto viene de un problema más profundo. Esto viene de, pues, como tú estás hablando de esta grande industria que hace mucho dinero económica, la farmacéutica, pues esto se basa en la física newtoniana, se basa en conceptos reduccionistas que no permiten la evolución del pensamiento para poder entender verdaderamente la energía, porque la energía a veces se parece más a un tema espiritual y de religión que físico, pero para esto pues hay que adentrarse en la física cuántica, hay que adentrarse en los pensamientos de Tesla. Tesla tenía una frase que decía: si tú quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y te digo, para nosotros atender los asuntos que no podemos atender en este nivel de pensamiento, el nivel de pensamiento es una vibración. Tenemos que salir de esa dimensión que estamos estancados, ir a otra dimensión. ¿Y cómo tú pasas de dimensión en dimensión? Básicamente es cambiando la vibración. O sea, los cambios en dimensiones son cambios en vibración. Y si nosotros pudiéramos entender un poquito de eso, pudiéramos hacer una medicina mucho más efectiva, mucho más abarcadora y mucho menos reduccionista. Claro, bueno, yo he estado pensando intensamente desde nuestras conversaciones, entonces, cómo resolver este problema en términos, vamos a decir, programáticos, por así decirlo. Pero hay un problema, que es la práctica médica, o sea, tus colegas, y quiero decir de antemano, quiero decir que desde el más profundo respeto y compasión, incluso
no solamente por la gente que sufre, por los profesionales, que son tus colegas, los médicos. Yo entiendo que ustedes están en la trinchera del deber con una premura que no tenemos nosotros los investigadores. Yo tengo que yo puedo tomar un año sabático para pensar, no lo hago nunca, pero decir, no hay nadie que me está tocando la puerta con, qué sé yo, un edema agudo de glotis o tiene un aneurisma que se le acaba de, bueno, un abdomen agudo. Es decir, no tengo esos problemas, pero de antemano reconociendo la inmensa labor que ustedes realizan y las constricciones tan fuertes que tienen regulatorias, etcétera, bueno, lo que hay que empezar a desenredar la madeja es recordarle al público en general y a los profesionales que escuchan, así que hay mucha gente que nos sigue en esto, que es la práctica médica, insisto, la práctica de la medicina está fundada en algo muy sólido que son los lineamientos, son las normativas, los protocolos. ¿Por qué es así? Quiero explicarle al público lego, porque los cónclaves de gente como Michael se han puesto de acuerdo previamente en cuál es, a la fecha, hoy, por ejemplo, el mejor modo de tratar, el state of the art, para tratar una patología en particular, ¿no? Supongan glaucoma o lo que fuera. Bueno, la cuestión es que entonces la práctica, insisto, la ejecución de las intervenciones médicas están dominadas de alguna manera por los protocolos. Y eso pone a los médicos, quiero que el público entienda, pone a los médicos, no es por mala voluntad, pero los médicos tienen una constricción muy seria, tienen, por su juramento mismo, por su mandato, tienen que, digamos, no restringirse, pero sí plegarse de alguna manera a los protocolos, y eso de alguna manera, porque es por seguridad, lo hacen a favor del paciente, pero los protocolos, seguir los protocolos es una limitante a la innovación. Y aquí entonces, Michael, tenemos un intríngulis, que es cómo hacen ustedes, de dónde surge la innovación en medicina. Si vuestro gremio, para decir así, vuestra asociación profesional, en virtud de ayudarnos a nosotros, los pacientes, siguen al pie de la letra los protocolos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Mira, yo te tengo que ser sincero, yo tengo muchas peleas con mis médicos, pero yo no conozco ninguno de ellos que no quiera que su paciente mejore. No conozco ninguno. Esto es un tema bien difícil en el sentido de, como tú dices, hay ciertas limitaciones por los protocolos, pero también está ese juramento y esa intención grande del médico que su paciente mejore. Pero tiene que tener la mente abierta. El problema que tenemos es que algunos de ellos cierran su mente, se conforman con solamente lo que se ven expuestos en su educación en la escuela de medicina, que es limitante. Mira mismo el área de nutrición. El área de nutrición es un área básica para tú atender todo tipo de condición, ya sea aguda o crítica. Debería ser el primer paso. Claro, esto no decir que tú no necesitas, ¿verdad? Como tú estás hablando, una emergencia aguda, un triage, una emergencia médica. Pero, ¿sabes? Ellos muchas veces en las escuelas de medicina lo que hay es, le dan una semana de nutrición, que apenas lo que se discute son las deficiencias. Tan siquiera se entiende específicamente el aspecto fisiológico, metabólico de los nutrientes, cómo los nutrientes funcionan a un nivel más bajo, cuál es la forma del nutriente específico que tiene más impacto sobre una fisiología particular de un estado de patología o cómo llevar esa sincronicidad, ese aspecto sinergista de los nutrientes para mantener un balance que es el estado de la salud. Nada de eso da tiempo para discutirlo en la escuela de medicina, pero sí hay clases de años de farmacología, ¿verdad? Porque ese es claro. el interés económico, pero lo más que puede ayudar a una persona, que es la nutrición, que es lo básico, eso prácticamente no se habla en la escuela de medicina. Bueno, si yo saco, ahora me suscitó tus conceptos, me suscitaron primero la primera cosa. Ahora cuando te escuché, lo que me vino, te lo puedo formalizar de esta manera, lo que me vino es, la farmacología comienza en la nutrición. O sea, la asignatura número 1 de farmacología comienza en la nutrición. En otras palabras, los nutrientes son fármacos, son los primeros fármacos jamás creados en el curso de la evolución. Y esa es una cosa. Pero cuando me dijiste una semana, estoy pensando, no 52 semanas, obviamente, pero son 6 años de carrera, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenían? ¿Un mes de vacaciones? Prácticamente 4, pero... O sea, en la escuela de medicina acá son 4 años. Después están las cuestiones de especialidades. Especialidades, bueno, fantástico. Entonces, digamos que son 6, entre pitos y flautas, prácticos y teóricos, porque también habría una práctica de la nutrición o de la farmacología aplicada. Vamos a decir que son 48 semanas por año, porque descansan 4 semanas de un mes,
de un total de 288 semanas de formación, solo una semana o dos pertenecen a la nutrición. Entonces vamos a decir que son 2 semanas, le damos ese beneficio de la duda. Son, quiere decir que es el 0,7, redondeando, 0,7%, o sea, menos del 1% de la formación médica, de acuerdo con lo que tú acabas de describir, pertenece al ámbito de la nutrición. Es realmente una falta importante. Me pareció que era bueno cuantificarlo, ¿no? Sí, tiene que empezar en la educación, pero... Y eso quizás, mira, quizás no es un problema grande si tú reconoces la deficiencia. Pero muchas veces, aquí ha habido el problema ahora mismo con la cuestión del COVID. Estaban preguntando, el periódico dice, voy a hablar para preguntar a los expertos sobre nutrición y suplementación para COVID. Y le preguntaron a 3 médicos, pero ¿qué médico te puede decir con un 1% de preparación sobre este tema en particular? ¿Sabes? La realidad, entonces, lo que decían, pues eran cosas, muchas ni lógicas. No, claro. Eso de tomar vitamina C, pues no es importante porque vitamina C es soluble en agua y eso lo vas a botar. Si en principio, pues no tomes agua porque la vas a orinar. Claro, es una estupidez tan grande. Que el agua es... tomar agua, a ver qué te va a pasar. Michael, ¿te das cuenta que el agua es soluble en agua? Sí, bueno, déjame decirte, el agua no es lo que nosotros habíamos pensado originalmente. Estas ideas no, ¿sabes? Lo ha traído Pollack en una forma científica, pero si Kissinger trajo esto hace mucho tiempo, ¿te acuerdas de la matriz extracelular siendo importante para determinar el estado de salud? Y se ha visto que eso, lo que llena esa matriz extracelular es el agua estructurada que menciona. Yo te digo, estamos en un momento tan bonito de que se están uniendo todos estos conceptos holísticos para dar sentido a lo que es el estado de la salud. Claro. Bueno, ahora que lo mencionaste, yo quisiera si puedes ayudar un poco a la comprensión general. Antes habías hablado, no quiero perderlo, el enorme insight que tenían las medicinas tradicionales, la medicina tibetana, china, hindú, las medicinas precolombinas, etcétera. Hay cuestiones muy interesantes también en el saber tradicional de la medicina africana, etcétera. Pero la comprensión, mi mayor conocimiento de esto, o mi menor desconocimiento de la medicina china, que practiqué casi 17 años. De hecho, mi primera maestra, la doctora Rosa Ho, me obligó a aprender mandarín como requisito para abrirme el Santa Sactorum, ¿no? Esto era en La Habana en los años 80. Pero el punto es que lo que parecía magia a principios del siglo XX, lo que parecía una formulación, por ejemplo, Wu Xing, los 5 elementos, estas relaciones entre, digamos, la tipificación que hacen los chinos de las energías del viento, la madera, el agua, la tierra, etcétera. Parecía como magia, parecía vudú. Sin embargo, ahora lo vemos desde la perspectiva más avanzada de la ciencia. Las partículas subatómicas, las corrientes, digamos, no parece tanta magia ahora que... A ver, ¿hay algo más impresionante que la televisión satelital o que una tomografía por emisión de positrones? Eso es verdaderamente mágico, digamos. Y son, como tú decías, las energías que atraviesan todo esto. Pero mi más sensata pregunta en este momento sería... ¿Por qué nadie sabe? ¿Por qué ningún médico sabe esto que tú sabes? ¿Por qué no lo explicas un poco a la gente? La matriz extracelular, el espacio de Kissinger, los espacios intersticiales, el agua estructurada. ¿Por qué no nos explicas un poquito cuál es la matriz de la vida en definitiva, ¿no? Pues mira, yo creo que es el acondicionamiento de la escuela de medicina. Te acondiciona a un pensamiento que no te permite pensar críticamente. O sea, no te da tiempo. La medicina se ha tomado un triage, o sea, es la emergencia. Pero entonces el problema es que tenemos estas personas que están muy bien preparadas para tratar emergencias, para tratar condiciones crónico-degenerativas para las cuales no están preparados, porque para hacer eso tienes que pensar críticamente y no están preparados para eso. Las personas que lo han hecho, todo propio, o sea, lo han hecho porque han leído, han ido más allá, han investigado, o sea, y muchos, déjame decirte, muchos de los médicos que yo conozco, que ahora son médicos, podríamos decir, integrativos, funcionales, ortomoleculares, es que han tenido un problema ellos particular de salud o algún pariente. Y ha visto la limitación de su práctica y de ahí es que han buscado, ¿verdad?, otras alternativas. Claro, claro. Bueno, lo que has dicho es lapidario. Tú has dicho que es un poco como la escuela militar, como West Point, ¿no? O sea, sí, están muy bien entrenados para acceder a cosas, qué sé yo, para descomprimir qué sé yo, un edema agudo del pulmón o lo que fuere, drenar, lo que sea.
pero no tienen capacidad de pensamiento crítico. O sea, ejecutan un protocolo muy bien. Algunos la tienen, pero es que no se favorece dentro de la preparación educativa de la escuela de medicina. Eso realmente no se favorece. Tú ves que el pensamiento crítico es de corto plazo, o sea, es tomar decisiones de corto plazo. Por eso me dicen, no, tú tienes hipertensión, pero es una hipertensión esencial. ¿Esencial de qué carajo? O sea, esencial. ¿Qué va a ser una hipertensión esencial? Esencial es no tenerla. O sea, y es porque no conocen su origen. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar una condición que tú no conoces su origen? Lo mismo pasa con oncología, que tú sabes mucho de esa área. Y en particular, pues, ellos están tratando una enfermedad la cual no conocen. Entonces, ¿cómo vas a ser efectivo? No vas a ser efectivo. Sí, es muy interesante. Para que la audiencia pueda aquilatar lo que acaba de decir así tranquilamente Michael. Michael acaba de decir, la implicación de lo que acaba de decir es que toda patología que vuestro médico le puede decir que es esencial, esencialmente lo que están diciendo es que no conocen su causa primaria. ¿Okay? O sea, que todo lo que es esencial, ¿no? Temblor esencial, que el médico acaba de reconocer, vuestro médico acaba de reconocer que no tiene la más pálida idea de dónde viene. Entonces, la cuestión de la pesquisa de las causas primarias realmente es crucial acá. Pero, Michael, no hay un incentivo económico para esto, porque usualmente la solución de estos problemas complejos no es, por supuesto, tomar una pastilla de la firma tal, sino recomponer, reconstituir todo el estilo de vida de la persona. Y no hay un usufructo exclusivo de esa práctica. Bueno, la farmacéutica le encanta estas enfermedades esenciales porque tienes que estar tomando medicamentos el resto de tu vida. Sí, sí. Medicamento que por otra parte es un paliativo, esencialmente desarticula el síntoma, no la causa primaria, que por definición, como tú dijiste, no la conozco. No, y déjame decirte, eso lo que demuestra es un desconocimiento de la integración fisiológica del organismo, porque tú con esos medicamentos principalmente afectan uno o dos rutas metabólicas que muchas veces lo que hacen es que distorsionan el balance celular. Entonces, eventualmente te quitan un síntoma, pero te crean otra condición patológica, ¿sabes? Y estas cosas, y se está viendo, ¿no? Porque eso está aprobado, si no está aprobado por FDA no sirve, y FDA, mira lo que ha pasado, que 10 años después de un medicamento estar aprobado, está ocasionando un montón de problemas patológicos, fisiológicos, y tú has visto que los abogados se están haciendo millonarios con estas demandas de estos medicamentos aprobados por FDA, que después de 10 años causando los problemas que nosotros habíamos ya de cierta forma predijimos que esto iba a ocurrir. Sí, sí, además que cuya resolución profunda y definitiva realmente es posible. O sea, es poniendo parcho, realmente es poniendo parcho, claro. teniendo el problema realmente. Sí, sí, sí. Sí, la lista, yo no me acuerdo ahora, Michael, cuál era, pero en su momento lo miramos con el equipo que teníamos en Buenos Aires. No sé si no son 1.700 medicamentos, entre ellos la talidomida, por ejemplo, y otros muchos, pero decenas y decenas de cada categoría, digamos, de salud, de cada sistema, de cada especialidad, más de 1.700 medicamentos eventualmente aprobados por la FDA, que tuvieron que ser retirados porque producían unos daños tremendos, pero tremendos, tremendos. Con lo cual, entre paréntesis, no te quiero meter, no te quiero enredar en la cuestión actual, del corre-corre actual, con las vacunas y todo, pero hace falta mucho tiempo para que se vea realmente si es sustentable una práctica farmacológica. Tú dices que no me querías meter en la vacuna, pero ya me metiste. Y que algo, mira, yo no soy antivacuna, pero bueno, no totalmente, pero hay algunas cosas que funcionan, el polio funcionaron. O sea. Déjame decirte esto primero. En términos de esta vacuna, mi problema principal es que no se conocen los posibles efectos a largo plazo, posibles efectos adversos a largo plazo. No se tiene ningún conocimiento de eso. O sea, no se sabe si los va a ver o si no los va a ver. Es que no se sabe. La otro problema es que tan siquiera se sabe cuánta inmunidad, por cuánto tiempo la inmunidad te puede proveer una inmunidad. Tampoco se sabe si la inmunidad es específica para ahora y no para cualquier mutación de estos virus. Y estos virus de RNA están mutando constantemente. Tú mencionaste polio. Polio es interesante porque aunque es un virus de RNA, es un virus que no tenía una mutación alta.
sino que entonces que cualquier vacuna iba a ser bastante efectiva. Pero ya cuando hicieron la vacuna del polio, ya el polio estaba bajando. Ya no estaba, o sea que si la vacuna era bastante efectiva, más con ya el deceso del polio, pues ahí fue que se vio que era súper efectiva. Toda vacuna trae un beneficio, ¿cómo te puedo decir? Un riesgo-beneficio, una acción de riesgo-beneficio. Lo que pasa es que los creadores de vacunas lo que te han hecho es solamente hablar del beneficio, no te hablan de riesgo. Sí, está claro, está clarísimo. Sí, en defensa de, digamos, las grandes historias de éxito de la idea que es bastante genial, la idea de Edward Jenner y otros contemporáneos, en 1870 por ahí, de usar un patógeno atenuado para enseñar al cuerpo, no se sabía muy bien qué era aquello del cuerpo, ¿no? No se tenía la concepción del sistema inmune, pero la idea de usar la viruela de la vaca, que era mucho menos dura para los humanos que la viruela humana, fue una idea genial. Después, bueno, después está Calmet-Guerin, cuando se quiso hacer con la tuberculosis, se vio que fue un desastre la tuberculosis de la vaca, pero atenuando el bacilo, etc. Bueno, esa idea general, para que el público entienda, no es descabellada, es bastante elegante, tiene sus pros y sus contras, como ha dicho Michael, pero tampoco es que fue el único contribuyente. O sea, la erradicación de la viruela en 1978, el descenso realmente notable de la tuberculosis, por supuesto la poliomielitis que azotó bastante a la humanidad, también tuvo que ver con, ya venía en descenso con un ángulo muy agudo, la incidencia de estas enfermedades por otras cuestiones de tipo nutricional, higiénico, digamos, de salud general. Así que, y además la inmunidad de rebaño, que es que ya muchas personas estaban inmunizadas por haber sido expuestos al patógeno. Así que no somos ni contrarios a esto, ni tampoco extremistas de la vacuna, ¿no? Es decir, honor a quien honor merece, y hay estrategias que son claramente factibles, ¿no? Pero más allá de eso, está perfecto. Si aparece una manera de instruir al sistema inmune a hacer su tarea mejor, en la inmunidad adquirida, está perfecto, pero Michael está ausente, totalmente ausente de la narrativa oficial, el sistema inmune. O sea, yo digo, el discurso es exclusivamente patógenocéntrico en vez de ser inmunocéntrico, por lo menos mitad y mitad. O sea, ¿qué pasó? Los 150 años de conocimiento en inmunología no existen más. Te lo debemos a Pasteur. Buchan diría de la otra, diría lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que lo de Pasteur es económicamente viable para los grandes intereses, y lo de Buchan no. Claro. Pero mira, sí, añadiendo al fuego, tuve una discusión recientemente. He perdido amigos médicos que tú no te imaginas por estas discusiones que tú y yo estamos teniendo. ¿Sí? Era un amigo querido, ¿verdad? Ya no me habla, pero él es un pediatra. Y pues la discusión fue en términos de, para mí es sumamente ilógico tú vacunar a un niño con una edad menor de 6 meses. Su sistema inmunológico no está desarrollado. Es un reto tan grande fisiológico tú enfrentarlo a estas vacunas. Y por eso es que surge el autismo, y no solamente el autismo, fibromialgia, cualquier enfermedad autoinmune puede surgir de este tipo en personas que sean susceptibles, ¿verdad? Más susceptibles que otras. ¿Y quién sabe quién es más susceptible que otras? No lo sabemos. O sea, ese es el riesgo-beneficio, pero esto no se habla. Yo digo, mira, yo no vacunaría a ningún niño menor de 1 año, y aún así siempre va a haber su riesgo-beneficio, pero por lo menos ya tiene su sistema desarrollado, el riesgo fisiológico es menor. También lo prepararía, yo le daría una dosis bastante generosa de ácido ascórbico antes de la vacuna y posterior a la vacuna. Claro. Lo recomiendo a cualquier persona que se vaya a vacunar ahora con esta vacuna. Se ha visto, ves, que puede reducir los efectos, por lo menos a corto plazo, a largo plazo. No se sabe tampoco, pero... claro, entonces ahí, por ahí, para los que nos escuchan... Me costó la enemistad de él, porque ellos ciegamente están pensando en los beneficios y no me dijo, por lo primero que me dijo, no, las vacunas no, eso no es cierto, que dan autismo. Y sin embargo, si tú vas a la literatura y tú ves las muchas demandas que ha tenido que pagar las farmacéuticas con niños que le han dado autismo a las vacunas. O sea, no es lo común, quizás no es lo más frecuente, pero sí es una posibilidad, y sí debería, ¿verdad? Decir, mira, hay ese riesgo, aunque es menor, lo hay, porque para que la persona decida con toda la información disponible, verdadera, que existe. Pero claro, mira, ahora no hay vacunas ni para los países ricos.
Imagínate, no va a haber nunca para los vacunas para los países pobres. ¿Y qué te está diciendo esto? Que mira la cantidad de dinero que se está generando con esto de las vacunas. ¿Sabes? Sí, no podemos cegarnos. ¿Sabes? claro. Es la verdad. Sí, a mí me apena mucho, digamos, una de mis desvelos y una de mis motivaciones importantes, a lo que llamamos soberanía de salud, que es el derecho de los pueblos a gestionar su salud integralmente sin depender de fármacos importados, etc. Esto lo copié de un concepto que me enseñó un amigo muy querido, un cinematógrafo italiano, Antonio Cervi, que se llama soberanía alimentaria, italiano-francés, franco-italiano, ¿no? Soberanía alimentaire. Y la cuestión entonces, los pueblos tendrían que tener la potestad, el derecho, en suma, de gestionar sus necesidades alimentarias sin tener que importar comida de otro lado. Es decir, que un pueblo tenga que importar comida habla de una profunda deficiencia estructural. Lo mismo con la salud. Pero el punto es, ¿cómo pueden las naciones emergentes, estamos hablando de todo el sudeste asiático, de toda África, de toda Latinoamérica, cómo puede gestionar su salud si tiene que comprar medicinas que son ultra caras, simple y sencillamente porque a la ortodoxia no se le da la gana de decir, bueno, hay una manera de optimizar dramáticamente la inmunidad o lo que fuere con dosis farmacológicas de las moléculas normalmente presentes en el medio interno, ¿no? Al paso de pescado te referiste a moléculas, o sea, o sustancias tóxico-moleculares. Yo hago la distinción entre digamos, vamos a llamarle xenobióticos, que es un nombre más bien aceptado ya. Sino, el prefijo sino, para que la gente entienda, es extranjero en griego. Entonces, xenobióticos, las sustancias que vienen de afuera, y los autobióticos, las sustancias generadas por el cuerpo. ¿Nos podrías, por favor, hablar un poquitico de la noción fundamental, de hecho, en 1968, lanzada por uno de tus ídolos de la adolescencia, doctor, 2 veces premio Nobel, Carl Linus Pauling? ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre este abordaje ortomolecular? Mira, esa lectura es un must. Yo te diría para toda persona interesada en la salud. Yo creo que ese es el clásico más grande que yo he podido leer. Hay otro paper que yo creo que también llega a ese nivel, que es el paper de Bruce Ames, hablando de la necesidad de las vitaminas y los minerales para el organismo. Es un paper, el de Ames, bastante complejo. Yo creo que el de Pauling se puede entender mejor. Esta idea viene de unas discusiones del doctor Pauling con el doctor Hofer. El doctor Hofer era un psiquiatra, investigador canadiense, que fue el que desarrolló el double blind placebo control. Mucha gente no sabe eso. Que después decía que no era muy efectivo porque disminuía el aspecto del placebo, que él decía que tenía que ver un 30% con la mejoría. Y esto es otra entrevista, ¿verdad? Pero contá Abraham Hofer, porque la gente no pasa tan rápido, porque la gente puede no saber en castellano en particular. El doctor Abraham Hofer de Saskatchewan es vamos a decir, el punto inicial del estudio randomizado y controlado, con placebo. Contanos, por favor. Sí, él también pues, fue muy efectivo tratando esquizofrenia, ¿verdad? Disminuyendo ciertos productos intermediarios que se formaban y balanceando el metabolismo con moléculas que normalmente nosotros tenemos, ¿verdad? Especialmente niacina y ácido ascórbico. Pero lo que te quiero decir es que ellos discutían mucho sobre las enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, y ellos vieron de que siempre había una disrupción en los balances bioquímicos en estas condiciones, y ellos determinaron que si eso ocurre perceptiblemente en estas enfermedades mentales, pues va a ocurrir en otras enfermedades en el cuerpo, y de ahí nace la psiquiatría ortomolecular, que fue el primer concepto que dio origen a la medicina ortomolecular, que la medicina ortomolecular dio origen al concepto de integración de medicina, la medicina integrativa, que después salió la medicina funcional por el doctor Jeffrey Bland, y esta medicina funcional realmente es la aplicación clínica de la medicina ortomolecular. O sea que así ha ido creciendo esto de esta manera, y se han integrado conceptos. Este concepto, a mí me ha fascinado, y yo he sido uno de los que he integrado el concepto de energía, la energía, ¿verdad? Como parte del concepto ortomolecular. También está la medicina de información, quizás con las células madres, las exosomas y este tipo de cosas. Y todo esto, el concepto de
la matriz celular de Kissinger, el concepto de la agua estructurada de Pollack, todo esto se está uniendo para nosotros poder entender mejor lo que es el balance del estado de la salud. Tú que hablaste de tus profesores chinos, yo tenía un profesor de medicina china que me decía, la enfermedad no existe, lo que existe es un desbalance y eso es lo que hay que corregir. Decía. Claro. Sí, claro, enfermedad es un constructo semántico, lingüístico. El asunto es un proceso que está desequilibrado en el fondo, ¿no? Bueno, antes que eso, los que están estudiando, tienen la tarea del doctor Molecular Psychiatry, psiquiatría automolecular, variando las condiciones del medio interno, las concentraciones, perdón, de moléculas normalmente presentes en el medio interno, se pueden variar la situación de la salud. ¿Okay? Así que es un paper fundamental, es un trabajo seminal que inició esta nueva forma de medicina. Otro paper que les recomiendo es el que nosotros escribimos de corrección metabólica, porque la corrección metabólica es la explicación bioquímica fisiológica de cómo la medicina ortomolecular funciona. Y hay varios mecanismos. Nosotros principalmente nos hemos concentrado en el aumento de cofactores enzimáticos para hacer que esa enzima, aunque esté limitada, tenga su mayor función para de esa forma optimizar su utilización y de esa forma el cuerpo poder manejarse de forma correcta o de forma lo suficientemente balanceada para permitir ese balance que es el estado de la salud. Y claro, todos los cuerpos buscan su balance. Lo que pasa es que tenemos que darle las herramientas necesarias. Claro. Bueno, Michael, si nos pudieras explicar, por favor, hay una suerte de mito arraigado, que es el mito de la dosis diaria recomendada, ¿no? Que es esencialmente una recomendación ridícula por lo pequeña y por lo inadecuada, en el fondo, a resultados ser, que hizo en su momento, en la primera mitad del siglo XX, una determinada entidad norteamericana, que eso tiene que ver con rescatar a los prisioneros de guerra y a los soldados que venían de la guerra de sus profundas carencias nutricionales. Michael, ¿por qué es que no tenemos que considerar a la dosis diaria recomendada como la medida de todas las cosas? Pues mira, yo creo que la contestación de eso se hizo hace tiempo y es un paper antiquísimo, que es el paper del doctor Roger Williams, que es el paper de bioquímica individual. Yo creo que eso es lo que determina, que es lo que se ha visto hoy en día, que la práctica médica realmente debe ser personalizada, individualizada, igual en los aspectos nutricionales. Eso, ¿sabes? Eso RDA o DRI te dan una idea de lo necesario, ¿sabes? Cuando tú estás viendo poblaciones. Lo que pasa es que aplican esa idea de tú evitar deficiencia en poblaciones al estado óptimo de un N de 1, que es tu particular. Y esto trae un montón de situaciones, la misma situación estadística. O sea, la estadística básica se basa en la cuestión paramétrica, ¿verdad? Lo que son y paramétrico básicamente que tú respondas o tú seas parte de la curva normal, ¿verdad? Y esa curva normal, que es esa campanita, si tú estás dentro de la campanita, pues más o menos debe estar cubierto por eso. El problema es que muchas veces cuando tú tienes algún tipo de condición, pues eres un outlier, no caes dentro de esa campanita. Entonces, estás utilizando una estadística poblacional para atender un caso particular. Entonces, eso es una de las reglas de que no está sirviendo esa estadística para ti en ese caso. Y la estadística tiene su función, pero lo más importante para ti es el N de 1 que tienes de frente, no lo que la población respondió. Entonces, básicamente es eso. O sea, la estadística es mal utilizada en ese sentido. Ya. Bueno, importante para llevarse a los que escuchan, llevarse un concepto a casa, por lo que acaba de decir Michael, independientemente del valor que tiene la distribución normal, entendiendo el concepto estadístico, normal no es sinónimo de bueno, es sinónimo de frecuente. Cuando la N es igual a 1, como dice Michael, cuando me estoy viendo a mí o a vuestro paciente, entonces hay que parar el mundo, como decía Castaneda, y observar a esa persona, las necesidades de esa persona. Ahora lo que resulta, es importante que la gente entienda, Michael, que la dosis diaria recomendada por esta entidad, que era la entidad de agricultura y alimentos, qué sé yo, era la cantidad mínima indispensable. Escuchen bien, jóvenes aspirantes a médicos o profesionales ya sazonados. La cantidad mínima indispensable para no morir de una enfermedad carencial. En ningún momento se nos dijo que era la dosis óptima. Realmente no es la mínima.
porque es un poquito menos de la mínima, pero tampoco es que sea gran cosa. No, ni siquiera. Es lo mínimo de no ser mínimo. O sea. Claro, claro. O sea que incluso, fíjense, incluso por esta definición, es tan descabellado, Michael, pensar que con la enorme variabilidad que tenemos interindividual los seres humanos y incluso intraindividual, yo no tengo las mismas necesidades que ayer ni que tendré dentro de 10 años, ¿se entiende, no? Entonces hay variabilidad inter e intraindividual. Un principio de la medicina china, el cambio. Claro, claro. Entonces, es descabellado, ustedes que miran, piénsenlo de esta perspectiva. Pónganse en nuestro lugar un minutico, que es, para nosotros es descabellado que una única recomendación sea útil y suficiente, universalmente válida para toda la raza humana, cuando tenemos tremenda variabilidad interindividual. Entonces, como mucho, por lo que acaba de definir Michael, como mucho esa cantidad será la dosis que impida la muerte, escuchen esto, al 68, algo por ciento, que es la primera desviación estándar de la distribución de la población. Los outliers que dijo Michael, los que estamos por encima o por debajo de esto, bueno, estamos desprovistos. Entonces, una cosa es la cantidad mínima indispensable y otra la cantidad óptima. Mira, vi una camiseta que decía, we are all outliers. Ahí está. Todos somos fuera de serie, claro. Todos somos, claro, esto es muy importante. Michael, para que la gente no se espante al escuchar esto. Estamos claros, para la audiencia, que estamos claros del valor instrumental de la estadística, desde la época, esto es una idea francesa, el citoyen moyen, es el ciudadano promedio. Esto nos ayuda a comprender mucho a las cuestiones, digamos, masivas y tomar decisiones que afectan a muchos. Decisiones de salud pública, ¿sí? Claro. Pero hay un elemento que Michael mencionó, por favor, quisiera que ahondaras con esto para nuestra audiencia, que es la individualidad bioquímica. El gran Roger Williams, de hecho, escribió un libro que se llama así, Biochemical Individuality. Pero hay una cosa elemental que es que ahora tenemos, Michael, la comprobación de esto que son los SNPs, los polimorfismos. ¿Podrías ahondar, por favor, ahí? Sí, bueno, esto que tú llamas los SNPs, estos polimorfismos genéticos que son esas diferencias genéticas que tiene cada persona, diferencias muchas veces enzimáticas, generalmente es a nivel de cantidad de enzimas que se producen. Esto fue lo que descubrió Roger Williams. Él empezó viéndolo en una forma más amplia. Él lo vio que el hermano de Robert Williams hacía autopsia y él se iba con el hermano a ver las autopsias. Entonces él veía que los estómagos de las personas tenían parecidos, pero diferentes estructuras. Eran largos, tenía el piloro más corto, el piloro más ancho, el piloro. Él dice, si estructuralmente somos tan distintos, bioquímicamente tenemos que ser distintos. Y empezó a tratar de medir enzimas y vio que había personas que tenían 100% más enzima que la otra. Sin embargo, ambas eran funcionales. Pero entonces vio que la gente que tenía ciertas condiciones muchas veces requerían de ciertos nutrientes que eran cofactores de las enzimas que tenían en menos cantidad, que le aminoraba esa dificultad bioquímica. Y de ahí empezó, él le llamaba enfermedad genetotrófica. Pero la enfermedad genetotrófica realmente hoy es lo que conocemos como esos polimorfismos genéticos. Claro. Bueno, imagínense ustedes, por lo que acaba de describir Michael, que es, esto implica, y esto de hecho explica la individualidad bioquímica, pero esto implica que lo que para una persona es suficiente, para otra puede ser burdamente insuficiente. Y en el caso, por ejemplo, de la aciduria metilmalónica, hay enfermedades clásicas tratadas, de hecho, por Pauling en la medicina ortomolecular, que llevan de vitamina B12, de cianocobalamina, 10.000 veces más, es decir, 4 órdenes de magnitud más para resolverse, ¿no? Es decir, entonces, esto abre ustedes que están dirigiendo, que están formándose ahora en salud, porque están aproximándose a esta forma de medicina de la que Michael es uno de los líderes de pensamiento hace ya 20 años, entiendan la enorme implicación que esto tiene para la salud humana. Es decir, cuando dejamos de ver los nutrientes como simplemente una pequeña cantidad de elemento traza para que la vida tenga lugar y los empezamos a ver como efectores, como cofactores enzimáticos, como sustancias genuinamente imprescindibles, entonces nuestra visión cambia al respecto. Aquí estoy con mi cóctel de por la tarde, que me lo tengo que tomar ahora aquí hablando contigo. ¿Qué es esto que estás tomando? Mi cóctel de nutrientes de por la tarde. Muy bien. Bueno, ahí es una de las muchas tonteras que como gran parte de los nutrientes son hidrosolubles, le hace todas las vitaminas del complejo B, el ácido ascórbico, etc. Entonces, tomar más de la dosis diaria recomendada
es una estupidez porque fabricamos, y aquí vienen, aguántense a la silla, que acá es un insulto, fabricamos orina cara. ¿Ok? Entonces, ahí es una de las grandes estupideces que revela la ignorancia de quienes dicen esto, porque hay un enorme beneficio a tener por, digamos, no prescribir, sino aportar al organismo sistemáticamente, día por día, incluso a veces hora por hora, una cantidad abundante e incluso le diría sobreabundante de los nutrientes que hacen andar el cuerpo, ¿no? Es como si dijéramos que es una estupidez tomar, bueno, antes nos reíamos del agua, porque decía que el agua es soluble en agua, entonces no tomemos agua porque total la vamos a orinar toda. O sea, el argumento de que nosotros tenemos que no tomar nutrientes porque los vamos a perder es una soberana estupidez. De hecho, muchísimas toxinas son solubles en agua y hacen un daño importante. O sea, por ese razonamiento, Michael, el alcohol mismo, el etanol que se escapa, termina escapándose por todos lados, sería una cuestión que no habría que tomar, ¿no? O no produciría efecto si lo tomamos. Bueno, lo que pasa es que es no entender el efecto fisiológico de estas cosas. La misma agua, o sea, el agua pues toma y la elimina, pero te regula la temperatura del cuerpo, te acogina las articulaciones, te distribuye los nutrientes, te saca las toxinas. Ese es el efecto fisiológico. Entonces, el agua es un supernutriente. Es el solvente universal. El nivel de la sangre, la oxigenación, todo es un ambiente acuoso. Claro. Los que me dicen que no debo tomar tanta vitamina C porque eso es perder el tiempo que la voy a orinar, pues yo le digo, pues no tomes agua por 30 días, a ver lo que te pasa. O sea, el mismo concepto, la vas a orinar, pero... Sí, totalmente. No, hay un elemento además que la gente no sabe, Michael, que es que aún en el caso de los nutrientes hidrosolubles, la distribución orgánica no es homogénea, sino que en el plasma hay una concentración, en las células del sistema inmune hay una concentración, en las células del sistema nervioso hay otra concentración. Es decir, y aquí esto viene lo que yo llamo la lógica de la biología evolutiva. Michael, ¿por qué el organismo gasta ATP en cargar contragradiente? ¿Por qué no explicas las bombas de carga? Digamos, Sí, o sea, eso que tú estás hablando es el efecto fisiológico. Que no, o sea, que la cosa sea hidrosoluble, liposoluble, es independiente del efecto fisiológico. O sea, el efecto fisiológico está y es variado. Mira, hablaste del ácido ascórbico, el sistema inmune. El sistema inmune tú lo puedes optimizar muchísimo con ácido ascórbico, especialmente no solamente la cantidad, pero la agresividad de los linfocitos T, especialmente ahora que nos enfrentamos a un virus, ¿verdad? ¿Cómo es que esto te defiende? Porque si te enfrentas, si tienes que enfrentarte al virus, esto te puede ayudar a disminuir carga viral, que eventualmente la carga viral va a ser lo que te va a hacer que te enferme o que te complique. Entonces, si tú no tienes suficiente linfocitos T, si los linfocitos T no están en suficiente agresividad que puedan consumirse a las bacterias, los virus presentes, ese es el sistema inmunitario celular, quizás el TH1, entonces el TH2 va a aumentar, ¿sabes? Va a aumentar los anticuerpos, va a aumentar la citoquina, que a veces pueden ser convenientes, pero si se desregula de tal manera, puede ser, si hay ese desbalance, que no haya suficiente celular, la humoral va a tratar de recompensar y ahí también te puedes complicar. O sea, bueno, para que la gente entienda, además que espera, porque son muchos temas uno encima de otro, tú los manejas con mucha fluidez, pero quiero rescatar un concepto que yo saco, digamos, la implicación de lo primero que dijiste es, más allá de que hay un ejército como los clones, ¿no? De hecho, la teoría de la expansión clonal en inmunología es muy importante. De acuerdo a la batalla de los clones en la Guerra de las Galaxias. Pero tú estás diciendo que puedo tener, qué sé yo, 100.000 de estas células blancas que si no tienen balas no funcionan. Es decir, los nutrientes son como las armas letales de estas células. Eso lo tienen que entender el público. En términos de tener los peroxisomas. O sea, estos peroxisomas son los que van a destruir las bacterias y los virus. Claro. Cuéntanos, en términos de, digamos, de flexibilidad metabólica, tú estabas apuntando a una digamos, la explicación de la crucial importancia de la batería de nutrientes que antes habíamos definido como autobióticos. Contanos un poquito de esa interfase que es específicamente molecular, fisiológica y molecular. Pues mira, sé que es difícil, pero para lo que sea relevante ahora. Bueno, es que
estos nutrientes, esto se controla con la inteligencia biológica, que esa es otra de las críticas que me critican los médicos. Pero ¿qué es la inteligencia biológica? En medicina a veces hay problema en entender lo que es inteligencia biológica, pero no tienen ningún problema en entender la inteligencia artificial. Y es lo mismo. ¿Sabes? Es bien parecido. La inteligencia biológica, ¿qué dirige la inteligencia biológica? La energía, el movimiento de energía. O sea, por eso es que el mitocondrio, yo entiendo que es el verdadero cerebro de nuestra fisiología, porque es que controla, tiene 36 a 38 genes y controla todo, porque utiliza el núcleo, se comunica constantemente con el núcleo. Por eso es que cuando se pierde esa comunicación, es lo más común en todo lo que son enfermedades crónico-degenerativas. O sea, tenemos que darle cariño al mitocondrio y tenemos que acordar que el mitocondrio es bien poderoso. El mitocondrio es femenino, lo heredamos de nuestra madre, ¿verdad? Porque la mayoría de los mitocondrios que nosotros vamos a tener, pues están en el óvulo cuando ocurre la fecundación. La mayoría de los mitocondrios en el espermatozoide están en el rabo y se pierden. En ese sentido, tenemos que saber escoger nuestra mamá. Seguro, seguro. Bueno, está claro, o sea, se entiende, la herencia mitocondrial es absolutamente materna. Lo que aporta el papá es el núcleo. Pero hay una cosa interesante, Michael ha definido recién, pasa así, tú pasas por los conceptos lo más tranquilamente, pero estás diciendo cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, acabas de decir que la inteligencia, el asiento de la inteligencia celular no es el núcleo es como las gónadas, son como los testículos y ovarios, ¿ok? Es el aparato reproductor, el núcleo, o la biblioteca, claro, pero el asiento de la inteligencia es más el conjunto de las mitocondrias, las membranas, etc. Bueno, esto es muy importante porque con todo el respeto y la enorme magia que tiene la genética en sí, aparece otro elemento que Michael graciosamente pone de costado, que es, bueno, lo epigenético, es decir, todo lo que no es el libro de recetas, el recetario que está de cómo se fabrican las 100.000 proteínas en el núcleo. Entonces, bueno, ahí entra, es algo muy interesante, y en la medicina que practica Michael está precisamente la comprensión de que se puede sugerir al núcleo que exprese una u otra información en función de a qué ambiente molecular lo expone. Sugerir. A veces el mitocondrio lo obliga. Ahí está. Boom. Sí, es una cosa muy interesante para que la gente lo busque. En el principio de esto hubo una alianza, se llama la teoría endosimbiótica, Lynn Margulis, pero está claro que el inicio de la célula eucarionte se tragaron algunas mitocondrias y dijeron, qué interesante, producen ATP con oxígeno, bueno, no te devoro, y se hizo esta alianza original entre las células grandotas con núcleo. Matrimonio perfecto. Claro, y entonces ahí el material genético de las mitocondrias no involucrado en la respiración pasó al núcleo de la célula y ellas se quedaron con sus apenas un poco más de 30 genes que codifican específicamente para proteínas de la cadena respiratoria. Michael, hablando de la respiración entonces, en COVID, que sé que le has metido mucha cabeza a esto y has sido incansable, digamos, vocero de estas intervenciones tan interesantes. Contanos la cuestión de esta cuestión ARDS, ¿no? Acute Respiratory Distress Syndrome, una cuestión de lo que se llamaba antes daño agudo del pulmón, y para que la gente pueda diferenciar entre un problema ventilatorio y la respiración celular. ¿Cómo es esta cosa? Pues mira, es que esto es una situación mayormente inducida por la complicación de esta enfermedad, ¿verdad? Estas citoquinas inflamatorias en forma desbalanceada, atacando principalmente los alveolos. Pero déjame decirte que hay algo bien interesante en esto. Es que este virus, ¿verdad? Se ha comparado con influenza en términos de la cantidad de muertes y las cosas. Este virus es tiene una parte que es un poco impredecible, que es que tú no sabes cuántos receptores tú tienes del virus. Y se ha hablado del ACE2, pero ahora hace poco me llegó un paper hay otro receptor que se llama neuropilin, que acepta también el virus, está en casi todas las células. Hay otro receptor ahora que no me acuerdo el nombre, que también está saliendo. O sea, hay varios receptores del virus. Y se habla de las personas con comorbilidad, de las personas obesas, las personas con diferentes condiciones, siendo, ¿verdad?, más a riesgo de las complicaciones. Pero más que todo, la complicación se debe número uno, a la carga viral que te enfrente, cómo responde a tu sistema inmunológico y luego cuántos receptores tenga, porque si tu carga viral es alta y los receptores son altos y tu sistema inmunológico está abajo,
estás en una buena posición a estar en problemas. Si tu carga viral no es tan alta, tu sistema inmunológico está bueno, no tiene muchos receptores en el pulmón, pues que te complique, la probabilidad es mucho menor. O sea, que la cantidad de receptores que tenga es importante. Yo tengo un amigo que lo puedo decir, es un coach de baloncesto muy conocido en Puerto Rico, el Flor Meléndez, muy amigo mío, muy queridísimo por toda Puerto Rico y en Argentina también. Estuvo mucho en Argentina, Flor Meléndez. Flor Meléndez tiene 80 y pico de años y tiene sus problemas cardíacos y está obeso. Sin embargo, Flor se paseó la enfermedad, le dio mucho dolor abdominal. Posiblemente tiene muchos receptores en el área gastrointestinal, pero no en los pulmones. Entonces, de ser de esa forma, pues no, su vida nunca estuvo en peligro. Claro. Bueno, es lo que es raro entonces, porque esto es, digamos, esencialmente una gripe, y no quiero que la gente piense que estamos diciendo que es un resfrío. No, la gripe mata decenas de miles de personas por región por año, o sea, mata centenares por millón, centenares de pacientes por millón cada año. Si ahora sacamos mágicamente COVID-19, vamos a tener, ¿cuál es la situación de la humanidad? Todos los años se van a morir de complicaciones bacterianas, de gripes virales, decenas y decenas de miles de personas por país. ¿Okay? O sea que no hemos resuelto nada. Por eso es tan importante la comprensión de esto que dice Michael, de que es, como decía, se dice que Michael criticó a Louis Pasteur, pero en su lecho de muerte Louis Pasteur torció el brazo y dijo, bueno, es más frase, la frase es más larga. Tiene razón, dijo Buchan, pero Buchan fue profesor de Pasteur. Sí, hombre, claro. Le terrain c'est tout, o sea, el germen no es el asunto, el terreno lo es todo. Es decir, es la comprensión de que el patógeno está perfecto, pero también es la semilla y el terreno. Y esto se hizo también en oncología, el terreno y la semilla, y es la observación de que no en todos los tejidos había asientos metastásicos. Algunos tejidos rechazaban las células viajeras del tumor original. Pero esta idea es muy importante, pero lo que está claro es que lo que está planteando Michael y lo que la evidencia ahora de todos los pacientes tratados por Michael y sus colegas es que con un organismo bien nutrido, como corresponde, como Dios manda, como la evolución diseñó, con vitamina C, con selenio, con zinc, con vitamina D, que se supone que lo teníamos que tener, no hay, o sea, básicamente la gripe de Wuhan es eso, es un par de estornudos, un poco de fiebre, goodbye. ¿Okay? O sea que es muy importante no darle, Michael, le hemos dado el poder al bicho. Sí. Este es un problema de autoridad, le hemos dado, el discurso patógeno-céntrico es desempoderizante. Nosotros es todo el bicho, muerto de miedo. Y tú lo ves mira, esa es mi lucha, las recomendaciones de los gobiernos, de la prensa, la máscara, la distancia, el alcohol, y eso es importante, lavarse las manos, eso es importante para evitar exposición. Pero una vez te expones, no hay ninguna indicación. Come menos azúcar, come más vegetales, come más fruta, toma vitamina C, toma vitamina D, toma zinc, toma selenio, toma quercetina. Eso no está indicado, no te lo dice. Todo lo contrario, incluso al contrario, Michael, esto me ha llamado mucho la atención, mucho mal me ha llamado la atención. En parte es ignorancia, en parte no sé qué otra cosa más, no estoy dentro de ellos, pero se han opuesto, se han pronunciado en contra incluso. Michael, para que la gente entienda, ¿qué te sugiere el hecho de que todas y cada una de las células del sistema inmune tienen receptores BR? Receptores para la vitamina D, quiere decir, para el que no sabe. Digamos, ¿no es un poquito casual? O sea, no es... Bueno, yo te digo, es una verdadera pena. Déjame decirte, yo he estado decepcionado con el conocimiento de inmunología, no solamente de los infectólogos, no solamente... de los mismos inmunólogos y microbiólogos, o sea, que ven el sistema inmunológico como blanco y negro, como que esto es así y no hay... El sistema inmunológico de cada persona es un sistema personalizado individual. Lo mismo pasa con todas las cosas en nuestro cuerpo. Ese entendimiento no está. Entonces, tampoco está el entendimiento de cómo estos nutrientes pueden funcionar. Bueno, te estoy hablando de nutrientes en su contenido normal dietario, y más cuando tú lo puedes usar como un efecto más alto farmacológico, tratándose de que estos nutrientes son moléculas amigables al cuerpo, que aunque tú lo tengas en dosis grandes, la toxicidad es mínima, es mínima. Es más, muchas veces las puedes eliminar sin tan siquiera utilizar energía, sin tan siquiera utilizar elementos de los sistemas de detoxificación, que cuando tú tienes un fármaco que es una droga, la tienes que detoxificar,
tienes que utilizar muchísima energía, muchísimos pasos metabólicos, muchísimas enzimas, muchísimos cofactores. Entonces, eso te disminuye la energía y te la distrae de utilizarla para otras cosas. ¿Sabes? Claro. Todas estas cosas no las tenemos en mente. Y hay este desconocimiento que para mí es decepcionante. Pensar que el sistema inmunológico es blanco y negro, que las cosas son así, y no de una manera individual y personalizada. Y basado en eso, ¿sabes? Tienes que tener una idea de cómo, ¿sabes? Cómo este sistema te va a ayudar a sobrevivir. Porque aquí ha habido mucha muerte. Aquí han muerto 12 médicos, Ernesto, que no tenían que haber muerto. Yo estoy seguro que si hubiesen usado vitamina C, vitamina D y zinc en las dosis apropiadas, en el momento apropiado, yo te diría que más de la mitad y quizás hasta todos estarían vivos hoy en día. Totalmente. Michael, para que la audiencia entienda, ¿no? La gente no sabe que el padecimiento de la raza, uno de los padecimientos de la raza humana, uno de los errores innatos del metabolismo de la especie Homo sapiens sapiens es la anascorbemia congénita, está descrita, hay un código que se llama herencia mendeliana, lo pueden buscar. Está como hipoascorbemia, pero yo creo que esa palabra no describe, pero eso es sugerir anascorbemia congénita. Es una patología, es un error innato del metabolismo universal para la especie humana. Pero lo que la gente no entiende, Michael, es que cuando los animales que sí tienen esa capacidad, que no perdieron esa capacidad, que ahora podemos explicar cuál es la ventaja de haber delegado fuera nuestro la síntesis de nutrientes, los animales se estresan, se enferman y empiezan a segregar el equivalente de 16, 20 y más gramos, 16 gramos de vitamina C en el hígado y en los riñones. Quiere decir, ¿por qué nosotros estamos tomando menos que eso, ¿no? Así que bueno, es una cosa importante entender que si se los considera como nutrientes, Michael, hay que tener lo que hay que tener, pero también, ¿qué nos detiene de usarlo como fármacos? Si estamos usando xenobióticos, ¿por qué no vamos a usar en cantidades farmacológicas los nutrientes normalmente presentes? Hay un ejemplo que quería ponerles que te habías descrito, para que entienda nuestra audiencia, el litio es un nutriente, ¿verdad? El litio es un oligoelemento. Bueno, y en la comida de hoy comimos un poco de litio, si comimos una comida un poco variada, y unos microgramos de litio. Bueno, en suficiente cantidad, no microgramos. Un microgramo para la gente que escucha es una millonésima de gramo. Con unos miligramos estás en presencia de un auténtico fármaco que se usa en psiquiatría. El litio es un fármaco, ¿okay? Es un nutriente, por virtud de la cantidad, se convierte en una medicina. Bueno, exactamente lo mismo es lo que está proponiendo Michael para tratar un enorme espectro de patologías con dosis farmacológicas de nutrientes o moléculas normalmente presentes en el medio interno. Y pues, te digo, bien preocupante esto de la falta de entendimiento del sistema inmunológico por personas que se supone que lo entiendan bien, ¿sabes? Que tienen su preparación en eso. Verlo como una cuestión sencilla, en blanco y negro. El sistema es sumamente complicado. Tenemos que acordar lo que es uno de los sistemas, junto al sistema neural, el sistema inmunológico, uno de los sistemas que más pasos metabólicos requiere, que más control requiere, que más enzimas requiere, por lo tanto, más cofactores necesita. Y si vamos a estar limitando los cofactores, vitamina C, vitamina D, zinc, selenio, si vamos a estar limitando esos, ¿qué va a hacer? Estos son los sistemas que más van a sufrir, porque el cuerpo en el triage va a atender la energía, básicamente, que la energía envuelve un montón de cofactores y pasos metabólicos también, pero es prioridad porque es sobrevivencia. Estos sistemas son sistemas de sobrevivencia a largo plazo, son sistemas de lujo. Entonces, estos sistemas son los que se cubren en esa necesidad fisiológica último. Por eso es que tenemos que tener una buena densidad nutricional en nuestra alimentación para que todos estos sistemas puedan cubrirse bien y nosotros pues optimizar, ¿verdad?, la utilización de esto. Pase lo que nos pase, o sea, nosotros no estamos testeando para un montón de virus, pero constantemente estamos inundados de virus, de hecho convivimos con muchos aspectos que no conocen, la gente no sabe que nosotros somos un mar de bacterias y virus. Y es una interacción, una intercomunicación, ¿verdad? En parte se puede considerar un mutualismo sinergista que tenemos con la gran mayoría de bacterias, una vez, ¿verdad?, no se salgan de proporción, que ellas mismas se controlan cuando son este tipo de bacterias, cuando se salen de proporción, pues es un desbalance, como decían nuestros profesores chinos. Con los virus ocurre lo mismo, los virus son nos ayudan a nuestra evolución del DNA, ¿verdad? Eventualmente se integran y proveen ciertas cosas, los que no sirven se eliminan, y es una comunicación continua.
Es auténticamente una simbiosis entre el bioma y nosotros, el viroma y nosotros también. De hecho, hay uno, se me escapa el nombre ahora, pero tengo un artículo que dice donde lo puse, que produce sincitina. De hecho, es una de las, o sea, que el virus está en nosotros, convive con la raza humana y tiene que ver con nada menos que con la posibilidad de reproducirse, ¿no? la cuestión de la concepción. Así que tan importante es. Michael, para dejar a nuestra audiencia con un mensaje concreto porque está uno de los resultados directos del miedo es que baja el juicio crítico, que ya sin ello estaba bastante flojo, ¿no? Pero digamos, yo sé tu lucha, tu cruzada contra la facción más cerrada de los colegas tuyos, pero bueno, el público en general está más abierto, no tiene ese mismo condicionamiento. ¿Qué conjunto sencillo y recordable de medidas podríamos dejarle a la audiencia para que se ocupen en vez de preocuparse? Pues mira, yo creo que, mira, ahora mismo estoy aquí sentado y compré un mat de grounding. Como no estoy teniendo mucha oportunidad de hacerle el grounding verdadero, lo hago artificialmente aquí con este mat. Y yo creo que tenemos que hacer un poco de ejercicio, tenemos que distraernos. Tenemos que, si cada vez que podamos hacer un ratito de grounding y tomar sol para nuestra vitamina D es importante, tenemos que tratar de siempre, pero en este periodo más, no consumir azúcares simples y productos procesados, porque estos productos lo que hacen es que minan la efectividad del sistema inmunológico. Tenemos que comer más vegetales, más frutas, y yo les recomiendo en este tiempo de pandemia, por lo menos 1 gramo de vitamina C 3 veces al día. Vitamina D, por lo menos 10.000 unidades. Vitamina D quizás es más fácil porque tú puedes medirte y ver qué cantidad necesitas para que estés en una forma óptima, pero por lo menos 10.000 unidades en este periodo. Estamos recomendando los diarios, estamos recomendando zinc 30 miligramos, podrían ser más, pero si te vas a aumentar el zinc más de 30, es bueno acompañarlo de 1 o 2 miligramos de cobre para evitar que haya una deficiencia de cobre. También estamos recomendando quercetina, que quercetina ayuda al zinc a meterse el núcleo y de esa forma pues evita de que la enzima transcriptasa reversa pueda crear más virus. Entonces, eso es lo que estamos recomendando. Hay otros efectos pleotrópicos que tienen estos nutrientes positivos también y en estas cantidades, pues después que tomes suficiente agua deben ser seguras y te deben dar, por lo menos esto no va a asegurar de que no te infecte, pero casi te puedo asegurar de que no te vas a complicar si tienes estas dosis de estos nutrientes en las cantidades necesarias. Está muy bien. Michael, ¿dónde encuentran tus libros? I Have Cancer, yo recuerdo, ya hace unos años lo publicaste. I Have Cancer, What Should I Do? Para mí es el mejor porque estamos tratando de hacerlo en español, ¿verdad? Para alcanzar más público. Ha tenido una buena recepción. Están en Amazon, ambos libros. El otro es más técnico, es más para profesionales de la salud. Es específicamente sobre vitamina C, su aplicación, su protocolo, más especialmente en cáncer, pero también es aplicable a otras condiciones degenerativas Vamos a poner los enlaces ahí abajo, así los buscan después en el... Sí. Bueno, realmente yo no tengo site ni nada. Yo pues, estoy en la Universidad de Puerto Rico, michael.gonzalez5@upr.edu y los libros los consiguen en Amazon. A mí, cuando originalmente escribí el libro, me regalaron 10 de ellos y cuando llegaron a la oficina, los compañeros míos se los repartieron. Yo tuve hasta que comprarle la versión, tuve que comprarle el mío y lo compré en Amazon. Está muy bien, está muy bien. Keep it rolling, keep it rolling. Bueno, muchísimas gracias, Michael. La verdad que es, como siempre, muy generoso con tu tiempo y tu conocimiento. Es como... Pues para mí, estas charlas para mí es un relaxing, ¿sabes? Es tremendo. Estos juntos ortomoleculares me encantan. Tuve la oportunidad de estar juntos con el doctor Curría. Bien, 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 qué bueno. Bueno, óyeme, por ahí una cosa que hay que hacer es juntarnos sin una agenda de hacer un tema externo, sino como hacíamos décadas atrás, es simplemente juntarnos. ¿Cómo se llamaba aquello que hicieron en Copenhague en lo físico? Sí, me acuerdo que estaba todo el mundo. De Copenhague, tenemos que hacer un acuerdo de esto, aunque sea el acuerdo virtual de ortomolecular. No, pero vayamos a algún lugar en serio. Hace poco en Bilbao tuve una oportunidad de juntarme con varias gentes que tenían así laboratorios de investigación como yo. Fueron los almuerzos más ricos de las últimas, no por la comida, sino por el intercambio de la última década. Hace falta, estas cosas hacen falta, porque todos nosotros tenemos
un conocimiento y sería tremendo poder juntarlo y compartirlo. Y, Claro que sí. ¿sabes? Eso es lo que hacían esos físicos en esa época, ese acuerdo de Copenhague, creo que así era que se llamaba, Sí, que sí, sí. llegaron a las conclusiones de lo que iban a decir que era la física cuántica. Qué bárbaro. Bueno, es muy importante, nunca antes más necesario, porque mi temor, y con esto ya te dejo ir, Michael, sé que estás muy ocupado, mi temor es, si esta ha sido nuestra respuesta a simplemente una emergente viral cualquiera, una gripe novedosa, si tú quieres, que si te agarra medio malnutrido te da vuelta, perfecto, pero si así vamos a hacer, este es el imprint psicológico de ahora en más, ¿qué nos espera? Ernesto, porque ahora ya vieron que le pueden sacar muchos chavos a estas infecciones virales, ahora viene una cada año. Entonces vamos a estar encerrados, vamos a parar todo, bueno, es un desastre. Así que bueno, como un bálsamo para mis oídos, tus palabras, Michael, ojalá que nuestra audiencia sea receptiva y en lugar de tener simplemente temor, piensen, es muy importante, como decía Marie Curie, saber más para temer menos y obrar mejor, ¿no? Michael, compadre, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, ya pronto lo vamos a hacer de verdad. Siempre, un abrazo bien grande desde Puerto Rico, del sur de Puerto Rico. Chao, compadre, nos vemos, cuídense mucho. Bye, bye. Adiós.